En la redacción del Sol de Antequera tenemos la grata noticia de poder ir acogiendo a los diferentes personajes e instituciones que van a ser distinguidas este próximo 16 de septiembre, Día de Antequera y Santo Eufemio en la ciudad. El Ayuntamiento daba a conocer las decisiones de la Comisión de Honores y Distinciones y entre ellas, don Juan Benítez, 50 años en Antequera, más vivido en Antequera que en su tierra natal. Bueno, después de un currículum tan amplio, tanta vida, tanta trayectoria docente, de investigación, se entera que Antequera, su tierra de acogida, donde lo ha vivido todo, ¿no? Donde lo ha experimentado todo. Prácticamente todo, vamos. Le decide nombrar hijo adoptivo. ¿Qué siente? ¿Qué es lo primero que...? Hombre, para mí primero una sorpresa, porque estas cosas, aunque uno las desee en el fondo, porque todo el mundo quiere lo mejor para él, decía Santa Teresa, es que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Creo que Santa Teresa, o es un principio de la Iglesia, no lo sé. Pues lógicamente todo el mundo, aunque diga lo contrario, desea. Pero para mí ha sido una sorpresa porque no me lo he pensado nunca, ni me lo he planteado. Y por supuesto que un gran honor y una gran satisfacción, porque la verdad que te sientas acogido como hijo adoptivo en una ciudad tan importante, de tanta historia y tanta literatura, como decíamos el otro día, como es Antequera, para mí es un gran orgullo, una gran satisfacción y un honor. Claro, hoy con las redes sociales, los medios de comunicación, los WhatsApp, muchas veces se tienen que comunicar las cosas de momento para que no se entere a alguien por otra manera, ¿no? Aunque se enteraría quizás por los medios de comunicación o por las redes sociales, supongo que una de las llamadas que más le impactaría sería la del propio alcalde, ¿no? Que le llamaría. Sí, desde luego, como eso fue una noche ya a altas horas de la noche, pues lógicamente me enteré por los medios de comunicación, pero el alcalde me llamó muy temprano al día siguiente y efectivamente me dio la enhorabuena y ya me dijo que estaríamos en contacto, porque con esto del coronavirus no se sabe dónde va a ser, ni siquiera tampoco se podrá saber todavía si podrá realizarse algún acto, ¿no? Porque como las cosas están tan complicadas, pero que ya estaríamos en contacto y enhorabuena. Cuando se enteró cuando le dije mi alegría y mi satisfacción y le dije que por lo menos lo consideraba como un gran premio a los 50 años que iba a cumplir aquí, pues se alegró mucho porque no desconocía ese dato, ¿no? Claro, me decía antes que a lo mejor una cosa que alguien se puede esperar, pero no sabes cuándo te puede llegar, si es que te llega, ¿no? Exactamente, es una cosa que todo el mundo desea, porque efectivamente es un placer y un honor, un orgullo, pero lógicamente nunca sabes ni te imaginas que puede ser. Entonces cuando llega, lógicamente es para estar más que contento. Bueno, ¿cómo fue el momento que se enteró, por el medio que fuera, que era hijo adoptivo? ¿Cómo reaccionó al enterarse, no? Bueno, pues yo la misma noche, me enteré por el Sol, como tú sabes, pues me enteré por el Sol de Antequera, que le agradezco tantísimo todo lo que ha hecho y sabes que tengo al Sol como mi casa desde hace ya tantísimos años de colaborador, y la verdad es que fue una sorpresa y satisfacción. Yo estaba tranquilamente en mi casa tomándome mi copita, cenando y demás, y cuando lo leí pues me quedé incluso, no sé, no me lo esperaba, francamente. Supongo que tendría cerca a su mujer, ¿no? Sí, al lado, por supuesto. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo reaccionó? Me dio un beso, lógicamente, y se alegró muchísimo, lógicamente. ¿Se esperó al día siguiente o esa misma noche empezaron a lloverle llamadas, Facebook, WhatsApp? ¿Cómo fue esa noche? Esa misma noche yo se lo comuniqué a mis dos hijos y muchísimos más empezaron ya a llamarme y a darme por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por teléfono. Empezó la gran movida. ¿Le costó trabajo conciliar el sueño? Mucho, porque yo soy de poco dormir y encima cuando tiene una alegría de esta y un momento de satisfacción, pues me tuve que tomar una pastilla para poder dormir algo, porque no dormía nada. Sí. Bueno, que en vez de la pastilla se tome una buena copa de vino para sí, celebrarlo. No, eso ya lo he celebrado y lo celebraremos más. Lógicamente, si pudiese celebrarse algún acto y
sin... Algo habrá, ¿no? Hombre, la claro, duda del ya, sitio, lógicamente, cuánta gente pueda entrar, ¿no? Claro, ya lógicamente buscar, ¿no? mis hijos ya tienen reservada la fecha porque mis dos hijos con sus respectivas mujeres y mis dos nietas tienen que estar presentes y mi mujer como es natural, claro. ¿Es el reconocimiento más importante de su vida? Pues sí, francamente, porque he tenido muchos reconocimientos en distintas épocas y en distintas situaciones y en distintas instituciones, pero este es, sin lugar a dudas, el más importante. Para mí es un enorme orgullo llevarlo. Ser hijo adoptivo de Antequera es algo que, lo he dicho antes, no he trabajado para que me nombren, pero es un orgullo y lo deseaba realmente, ¿para qué voy a mentir? O sea, Santa Teresa, en este caso sí es de ella, que humildad es la verdad, y decir la verdad siempre viene bien, ¿no? Porque siempre presume de su ciudad de Belda, de su cueva natal, de nacimiento, pero en este caso siempre Antequera y a su comarca la tiene presente siempre que la... Ten en cuenta que yo dejé de vivir en cueva porque con 12 años ya me fui a estudiar. Me fui al seminario, que era interno, solamente iba a Cueva un día en Navidad y un mes en verano. Después, cuando ya me destinaron a Antequera, después de estudiar bachillerato y de filología en Granada, iba quizás más veces los fines de semana, pero también viajaba mucho fuera. Pero donde realmente he estado 50 años, el día 6 de octubre que lo recuerdo perfectamente, cuando yo llegué con mi maleta en el Automóviles Torres y Rafael, porque llegaba un poquillo tarde a la inauguración de curso, me dice, yo te lo llevo, entonces me alojé en la pensión Toril, que estaba al lado, los automóviles paraban allí en la plaza, y no te preocupes, yo te llevo a la pensión la maleta, y me fui corriendo al instituto, que además siempre lo cuento, me pasó una anécdota curiosa, porque yo llegué tarde y como yo iba como profesor, vi un asiento y había una señora nada más y me puse al lado. Yo notaba que me miraba mucho y cuando terminó, pues me dice, guapito de cara, los alumnos se sientan allí. Y era la señorita Tere Muñoz. Y yo dije, no mire usted, es que yo soy profesor, y no sé cuánto. Ya me dio un abrazo y me presentó a la jefa de departamento entonces, que era Carmen Rivas. Claro, porque tendría... 25 años. Es que en aquella época cuando yo estudié no existía los años, los cursos como ahora, sino que uno empezaba el bachillerato cuando podía, o con los padres, o incluso su inteligencia, lo que se lo permitiese. Entonces no había... ¿Recuerdas quién era el director del Pedro Espinosa en aquel entonces? Cuando yo estaba en quinto de carrera y vine a echar la solicitud para ser profesor interino, estaba Carlos Alviñana. Pero el año que yo vine, ya de profesor, estaba Gabriel Martín Jiménez de la Plata, el catedrático de Física y Química. En los primeros días de saber que es hijo adoptivo, mucha gente de Antequera nos ha dicho, ¿el medio clase? Sí, sí. Bueno, no puede mencionarlo a todos, ¿no? Pero si tuviéramos que decirle un número de alumnos, ¿a cuántos alumnos ha podido darle usted clase aproximadamente? Hombre, yo da la casualidad que menos el primer año que di en distintos cursos, entonces existía el bachillerato de 6 años, pero el resto, desde el segundo curso, eso fue ya el 71-72, 70-71 di varios cursos, pero desde el 71-72 solamente le he dado al último curso de bachillerato. Primero era Preu, después COU, luego tercero y luego segundo. Debut y de bachillerato y demás. Como nada más que le he dado a eso, pues le he dado al último año de todo y pues calcula, ponle 4 grupos por año y en cada grupo, porque da la casualidad de que la ley permite en los demás cursos menos alumnos, pero en el último curso te permiten más. Y yo calculo que una media de 35 por grupo, 4 grupos al año y 39 años dando clases, pues fíjate tú la cantidad de alumnos que han pasado
por mis manos. Y luego, sin menospreciar a todos ellos, pero personas que hoy en día tienen nombre y son importantes en la ciudad, ¿no? Sí, sí, hombre. Si me tuviera que enumerar a 10 o 15 personas que hombre, han sido... indudablemente, ahora mismo, bueno, ha habido un momento en la ¿cómo se llama?, en el consistorio, en el ayuntamiento, que por lo menos 4 o 5 han sido alumnos míos. ¿Cómo quiénes? Como por ejemplo, pues, Jesús Romero Benítez, el actual alcalde, también Manolo Barón ha sido el que de estos, Antonio Parejo, la mujer de Antonio Parejo, la mujer de Jesús Romero, Duque, Antonio Luque, no sé, Morente, Paco Morente, Mellado, no es una cantidad de políticos enorme y desde luego hay muchísimo. Curiosamente, la mayoría de los dentistas de hoy, por llamarle algo, los odontólogos, han sido alumnos míos. Por lo menos 7 han sido alumnos míos, de los que hay en Antequera. O sea que donde quiera que voy tenga adiós Juan, adiós don Juan, adiós, no sé, depende de la amistad que hemos tenido. Y suponemos que aparte de compañeros y gente que tiene relación casi el día a día, ¿habrá gente anónima o alumnos que lleva 20, 30, 40 años sin ver, que la han podido ver por la calle o por Facebook, le han dado la enhorabuena, ¿no? Sí, me ha sorprendido que muchos, sobre todo en el WhatsApp y en el Facebook, me han dicho, yo fui alumno suyo y me alegro muchísimo. Ahí, eso me pasó no hace mucho también. Hay un profesor de la Universidad de Murcia que me felicitó, ella me dijo que habíamos tomado copas juntas, porque yo, como era joven, la verdad es que yo tengo alumnos con los que me he llevado 12 años nada más. Entonces, bueno, 12 en el mejor sentido, en un término medio, pero con algunos 10. Y 10 años no es mucho, entonces salíamos juntos de juerga y nos íbamos los fines de semana a tomar una copa. ¿Y algún familiar que le haya dado clase? Familiar, bueno, sí, pero no directamente, o sea, el sobrino y primo hermano, no, han sido primo segundo o sobrino de primo segundo, pero familiares... Ya por la edad, digo yo, imagínate que su mujer o su hijo le ha dado a usted clase. A mi mujer. ¿A su mujer le ha dado clase? No me digas. Por eso he dicho antes que 12 la media, pero le di clase a mi mujer y yo le llevo a ella 10 años. ¿Y la conoció dándole clases, podemos decir? La conocí, curiosamente, ella me conoció a mí primero porque cuando yo entré aquí fue el año que declararon a Santa Teresa doctora de la Iglesia Universal. Y entonces, como era el de lengua y literatura último que llegaba, pues me endosaron a mí la conferencia. Y mi primera conferencia fue sobre la Santa Teresa doctora universal. Y yo me fijé solo exclusivamente en el aspecto lingüístico, porque no hablé, además recuerdo incluso que yo tengo buena memoria, recuerdo cómo empecé diciéndome, claro, como un biógrafo suyo, profano en asuntos religiosos, y solamente voy a hablar de ella. Entonces fue cuando mi mujer me vio por primera vez. Ese año no le di yo clase porque fue el primer año. Y luego lo que yo sí tuve con ella es que al año siguiente ellos estaban en sexto, iban a hacer el viaje de estudio y yo les dirigí el teatro El Concierto de San Ovidio, de Buero Vallejo. Y ahí es donde ella era la protagonista. Lógicamente hicimos amistad, que además sería una coincidencia. Yo llevaba la parte del teatro, la dirección del teatro, y Miguel Forte, otro profesor, compañero mío de Granada y amigo íntimo de siempre, pues llevaba la parte de tramoya y todo lo demás. Y entonces al final pues nos hicimos novios, yo de la protagonista y él de la que le ayudaba en la tramoya. Y estamos casados felizmente. ¿No? Pero la gente puede pensar más. Ellas hicieron magisterio y cuando hicieron magisterio hicimos oficial nuestra relación. O sea, lo de quedarse en Antequera, ¿por qué? Porque, a ver si me explico, recuerdo una conferencia en el Instituto Los Colegiales, en el que se reunieron, digamos, los cargos o los profesores, los empresarios más importantes de la ciudad, y le pedían a los alumnos que cuando terminaran su estudio, aunque para el desarrollo tienen que irse a capitales de provincia o a otros países, pero que también apostaran por Antequera, porque si no se podía empobrecer un poco la cultura, la diversidad de clases, de personas.
Entendemos que usted quedarse en Antequera es porque tuvo que encontrar algún gancho, porque por su currículum usted perfectamente podía estar viviendo en Málaga, en Madrid, en Sevilla. Sí, pues hay varias cosas curiosas que contar. Una, la primera, Carlos Albiñana, como he dicho antes, que era el director, apostó porque si alguien puede hacer algo por la ciudad en donde va a trabajar, es uno que viva cerca. Y esa fue la razón por la que me eligió a mí como profesor interino encargado de la segunda cátedra de Antequera, porque entonces, como era mixto y los niños y las niñas estaban por distintos sitios, Carmen Rivas era la cátedra número 1 y yo la cátedra número 2. Y entonces apostó por eso, porque dice, uno de Segovia, ¿qué va a aportar a Antequera? Por poner un ejemplo, ¿no? Con todos los respetos a la ciudad tan bonita como es Segovia, ¿no? Y entonces le agradezco eso. Luego después, efectivamente, la proximidad a mi pueblo pues me hizo que fuese quedándome aquí. Cuando saqué las oposiciones tuve la oportunidad de pedir, porque saqué un buen número en las oposiciones libres de agregado y sin embargo estamos por quedarnos aquí. Cuando después por concurso oposición de méritos saqué la cátedra, también pude irme y quise de hecho irme a Granada, al Padre Manjón, pero lo pensamos bien y nos quedamos aquí. Luego ya nacieron mis hijos, bueno, en medio nos casamos, lógicamente, con una antequerana y eso tiraba mucho. Y al final, pues, he terminado mi enseñanza, mi docencia aquí. Una persona que ha viajado tanto, que ha recorrido tantos sitios de Andalucía, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Qué tiene Antequera de particular? Bueno, precisamente ahí, adelanto un poquito, es donde voy a hacer mi breve discurso ese día. Antequera tiene muchísimo que atraer, pero lógicamente hay historiadores, hay sociólogos, hay de muchísimas personas, pero yo me voy a fijar solo exclusivamente en el aspecto literario. A mí me enganchó muchísimo. El primer día que llegué aquí, yo no sabía quién era Pedro Espinosa y me leí el panegírico, fue lo primero que leí de Pedro Espinosa. Y ya me fui enganchando a Pedro Espinosa. Todavía no se hablaba de la escuela antequerano-granadina. La escuela antequerano-granadina la leí yo por primera vez, en los libros de Juan Luis Albor, la historia de la literatura española, en el primer tomo, en una nota a pie de página. Se hablaba de la existencia de una escuela antequerano-granadina. Era la primera vez que yo oía eso. Y desde entonces para acá, pues todo eso. Y luego pues tuve la gran suerte de que me enganchó mucho don Francisco López Estrada con su interés por la literatura de tradición oral, que fue lo primero por lo que yo conecté con él, por un romance que yo había descubierto que me dijo, esto es una tesis doctoral, no lo publique usted hasta que haga la tesis doctoral y demás, ¿no? Y de hecho, con tu padre hablé muchas veces porque encontré la versión mía de una alumna de Cuevas que la recopiló de su abuela y después encontré un manuscrito en el Archivo Histórico de Málaga que era 100 versos más amplio que el mío tiene 156, ese tiene por tanto 256, pero luego encontré en Menéndez Pidal otro con 100 versos más. Y curiosamente, que es lo que siempre digo, cómo lo que hace el pueblo es quedarse con la esencia. O sea, lo esencial está en los tres, pero lo que no dice nada y lo que se puede evitar es lo que hace el pueblo. Por eso siempre ha ido al grano. Supongo que recordará en los últimos años, desde que está vinculado a Antequera, 50 años, ¿no? Nombramientos de hijos adoptivos, hijos predilectos, instituciones predilectas, algunos reconocimientos. Cuando usted ha asistido o escuchaba, le van a nombrar a tal cosa, si tuviera que decirle 2 o 3 recuerdos, 2 o 3 personas, 2 o 3 instituciones que le daban un reconocimiento y a lo mejor usted decía, pues no sé, a José Antonio Muñoz Rojas le han dado tal cosa, ¿no? ¿A quién nos recordaría? ¿A quién destacaría de esos reconocimientos anteriores? De hijo adoptivo, yo siempre veré para mí, Antonio del Bello es el más importante. Además yo tengo un cariño y una amistad y me da una pena. El otro día hablé con él cuando se enteró precisamente y hablo con Ana mucho, pero con él de vez en cuando y porque se emociona y casi no puede hablar.
Y entonces yo creo que el reconocimiento de todo lo que se le ha hecho, primero como hijo adoptivo y luego como las distinciones que se le han hecho, merecidísimas, merecidísimas. Y después pues mucha más gente, no quiero nombrar porque... Pero sí tengo que decir una cosa porque somos humanos, ya lo decía Terencio, y aquello de nihil humanum me alienum puto, y la verdad que el hombre es orgulloso. Cuando se dice orgulloso no quiere decir que sea prepotente, sino simplemente que le gusta que efectivamente lo suyo, ¿sabes? A veces tengo que decir, oye, he dicho, mira, yo no tengo menos que esta persona, no se lo he dicho a nadie, lo he pensado, ¿no? Entonces cuando efectivamente se me ha reconocido este mérito, esta distinción, pues he dicho, mira, pues llevaba yo razón, más tarde o más temprano me lo han dado, ¿no? Cuando Juan Benítez, Antequerano es el que nace aquí y Antequerano es el que presume de la tierra en la que vive. Pues sí. Yo, como hemos dicho más de una vez, he antequeraneado muchísimo por toda Andalucía y por todas las ciudades donde he pasado y que no son pocas. Claro. Pues le agradecemos que una vez más está aquí, le damos la enhorabuena. Muchas gracias. Felicitarle, hace poco tiempo la entrevistábamos, la gente ha comentado mucho su entrevista destacando la escuela de gramática, la escuela antequerana granadina. Yo tengo que felicitarle también porque efectivamente han sido muchos los que me han escrito y en ese sentido algunos que han sido alumnos que hacía tiempo y me han dicho, me ha encantado recordar lo que veíamos en clase, o algunos que antes incluso de que todavía se hablase de esto, que no se hubiese hablado, porque en la época, principio de los 70, solamente existía, se hablaba de la escuela sevillana y de la escuela toledana o castellana, pero no de la escuela antequerana granadina, ¿no? Y lo que decía en la entrevista, dudo mucho que todavía, incluso en Antequera, haya profesores que dediquen el tiempo suficiente a hablar de la escuela antequerana granadina. Lo digo, no lo sé. Pues terminamos la entrevista para los antequeranos lectores de dentro de 50 o 100 años. Lo quedaríamos por tener delante nuestra Pedro Espinosa, Cristobalino Fernández, Juan de Vilches, incluso José Antonio Muñoz Raja o Antonio Parejo, que nos dejaron más recientemente, pero que no había tanta facilidad de entrevistas en los medios de comunicación y todo eso. Aquí está el testimonio. Otro más de don Juan Benítez Sánchez, antequerano de adopción, pero antequerano de sentimiento y de corazón. 50 años en Antequera y que del 16 de septiembre, en ese día de Antequera y Santa Eufemia, sería hijo adoptivo. Todas las personas tenemos un padre y una madre, pues quizá usted desde el 16 de septiembre tiene su padre y su madre, su Puebla y su Antequera, ¿no? Sí, sí. Sus dos tierras queridas. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros.